El día de hoy hablaremos de la nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, escrito por José Ramón Alonso. Este es un libro muy divertido e interesante que maneja historias de la neurología a través del tiempo. A continuación, hablaré de los relatos más interesantes que encontré a lo largo del libro. Empezaré a hablar del síndrome del zombi. Esta es una historia que nos habla del síndrome de Cotard, una historia descrita por Jules Cotard. Esta es una enfermedad en la que el paciente cree que ha fallecido y que los gusanos se deslizan sobre su piel. Esta enfermedad tiene dos niveles. La primera afecta a la imagen corporal, en donde el cuerpo se dice que ha muerto. El segundo nivel es donde la imagen espiritual está afectada, ya que el paciente dice que se ha perdido su alma. Es muy interesante ver los cambios cerebrales que llegan a tener estas personas enfermas, en donde entra la atrofia cerebral, que está marcada en el lóbulo frontal medial, en donde éste no tiene una memoria emocional de objetos ni del mundo que los rodea. También se cree que interviene la amígdala, relacionada con las reacciones del sistema nervioso autónomo asociados con el miedo. Otra de las historias es la nariz de Charles Darwin. Para empezar, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Este es un libro que tuvo un gran impacto. Después de 1871 publicó La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo, en donde este libro concluía que los seres humanos compartíamos algunas emociones con otros mamíferos. Un ejemplo es que creía que los perros mostraban emociones humanas, como estar avergonzado o el de sentir orgullo o sentido del humor cuando juegas con él, siendo la diferencia que las emociones básicas eran algo cuantitativo, no cualitativo. Es decir, las emociones eran parecidas, pero en distinta medida. También describió el principio de los hábitos asociados útiles, en donde describió que abrir los ojos de susto o de asombro se debe a que dilatar las pupilas permite al organismo ver con más claridad. O cuando gruñes y enseñas los dientes tiene una importancia, ya que con este acto asustas a un oponente. El segundo grupo de gestos que marcó en el principio de antítesis es en donde un animal que quiere marcar dominio eriza su pelo o muestra su pelo y se muestra agresivo, mientras que otro que quiere parecer dócil hace todo lo contrario, como encogerse, bajar la cabeza y desviar su mirada. Otro tercer principio lo llamó el principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso, independientemente de la primacía de la voluntad, independientemente en cierta medida del hábito, en donde decía que este tercer principio tenía que ver con un sistema nervioso sobrecalentado, en el que podíamos observar temblores, alteraciones del ritmo cardíaco y contorsiones de un cuerpo tenso, así como gestos forzados. Es muy interesante ver cada uno de los principios que Darwin marcó en sus libros y cómo tenía como objetivo demostrar que todas las razas éramos parte de uno mismo, de una misma familia y parientes, y cómo todos sonreíamos y llorábamos por las mismas cosas. Ahora hablaremos de otro capítulo llamado Otros principios morales. Aquí nos hablan de una de las frases de Groucho Marx, en donde dice: estos son mis principios, si no les gustan, bien, tengo otros. Nos hablan de los principios morales que al parecer no tendrían que ver nada con la neurociencia, pero que no es así, ya que tanto las ideas, los sentimientos, los recuerdos, las normas éticas están en el cerebro. Dentro de estos principios morales hay dos separaciones sobre la moralidad. La primera es que existen principios absolutos, ya que en todas las culturas y entre los seres humanos se separa con claridad el bien y el mal. La segunda línea es el relativismo moral, en donde nos dice que no existe ni un bien ni un mal absoluto, ya que todas las reglas son preferencias personales, algo que has marcado por tu educación, por tu cultura, por tu propia orientación y por tu grupo étnico y familiar. Nos empiezan a hablar sobre un experimento realizado por una estudiante de doctorado llamada Rebecca Sage, en donde identificó una región en el cerebro que tenía la unión temporoparietal derecha que se activaba cuando leemos la mente de otra persona. El grupo de investigación de Sage recluía varios voluntarios. Estos eran universitarios y al final de la investigación se les pagaba por haber participado en esta. Aquí se les pedía que utilizaran sus propios principios morales y juzgaran una serie de situaciones sobre el comportamiento de otras personas.
A estos estudiantes se les contaba dos historias. La primera era una mujer llamada Grace que preparaba un café a su amiga, pero por error le echa el veneno en vez de azúcar y la amiga muere. La segunda historia era parecida pero diferente, en donde Grace intencionadamente echa en el café lo que considera que es veneno, pero en realidad es azúcar y a su amiga no le pasa nada. Después los voluntarios eran sometidos a una sesión de estimulación magnética transcraneal. Y gracias a esta estimulación magnética, algunos voluntarios cambiaron su juicio y valoraron más el resultado final que la intención. Aquí los estudiantes tenían que juzgar, bajo sus principios morales, la conducta de Grace, en donde disculpaban a Grace cuando se equivocó, pues lo consideraban un accidente, pero la censuraron gravemente cuando hubo en ella una intención de causarle daño a su amiga. ¿Quién es el alemán que me esconde las cosas? Aloysius Alzheimer trabajaba en el manicomio municipal de Frankfurt, Main, en donde un día llega a consulta una nueva paciente en donde presentaba un caso muy parecido a una demencia senil, en donde los síntomas de la señora Detter eran cambios en su personalidad, desorientación, fuertes celos hacia su marido, déficit de memoria, hasta el punto de no saber orientarse en su propia casa. Aquí, Alzheimer siguió el deterioro de Auguste durante 4 años y medio, viéndola perder cada vez más piezas de su mente humana. Aquí Detter se volvió incontinente, apática y no se levantaba de la cama, provocando su muerte en posición fetal a la edad de 51 años. Tras la muerte de Detter se fueron encontrando más casos de este tipo, en donde llegaban a consulta con lapsos de memoria y problemas de concentración, en donde la desorientación y las dudas al hablar se iban agravando, y la pérdida de memoria se acentuaba hasta que eran incapaces de recordar lo que había dicho o hecho pocos minutos antes. Después de la muerte de Detter, Alzheimer analizó el cerebro de Detter y encontró que había sufrido grandes cambios. Aquí encontró una atrofia generalizada de la corteza cerebral y muchas neuronas que habían desaparecido, y otras parecían estar llenas de una maraña de hilos o alambres. Así es que en 1910 lo llamaron la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer supo crear un ambiente cordial y grato en el laboratorio, así que recibió visitantes de todas partes del mundo, de España, de Italia, alemanes. Es importante saber que la asociación de Alzheimer marca ciertos factores de riesgo, como la enfermedad cardiovascular, el tabaco, la hipertensión y la diabetes, ya que son muy frecuentes entre la población mayor de nuestro país. Ser un campeón de la memoria. En 1942, Jorge Luis Borges publicó en La Nación un cuento titulado Funes del Memorizo. Este capítulo es muy interesante, ya que nos habla de los caminos de asociaciones de los campeones de la memoria y nos habla de los diversos sistemas que utilizan para la memoria. Estos son como utilizar pistas visuales, recordar nombres de personas o crear pequeñas historias para recordar información importante. El primero de los que nos hablan son repetir, 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 ya que con este estamos reforzando los engramas de la memoria y los circuitos cerebrales asociados a un recuerdo. El segundo es examinarse de lo aprendido, en donde la excitación, la ansiedad, la búsqueda del éxito hacen que el examen se convierta en un auténtico refuerzo del aprendizaje. El tercer sistema del que nos hablan son evitar distracciones, ya que ser distraído por otros pensamientos o por estímulos externos es el mayor enemigo a la hora de memorizar algo. El tercer sistema es ejercitar también el cuerpo. El cuarto es utilizar varios sentidos a la vez, ya que repetimos palabras en voz alta. Esto provocará que nos sea más fácil recordar. Aquí también nos hablan de Salomón Cherevsky, en donde éste tenía sinestesia, una rara cualidad mental en la que los sentidos se mezclan y se confunden. Cherevsky era incapaz de olvidar, lo que le amargó la existencia. Ser incapaz de olvidar le causaba grandes problemas para comunicarse con los demás, porque todos los recuerdos se le agolpaban en el cerebro, haciéndole casi imposible mantener una conversación fluida con nadie.